¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy os traigo el resumen de lecturas desde septiembre a diciembre del 2021. Este vídeo lo tenía que haber traído hace ya unos cuantos meses, la verdad, pero entre unas cosas y otras al final lo he ido posponiendo y bueno, pues estamos en febrero del 2022 y hoy os voy a hablar de todos los libros que leí durante el último cuatrimestre del 2021, desde septiembre hasta diciembre. En total creo que son unos 15 libros, así que nada, no me entretengo y comienzo con ellos. El primer libro del que os voy a hablar es de Una villa en Florencia de William Somerset Maugham. Este ha sido el primer contacto y hasta la fecha el único que he tenido con el autor, pero espero poder repetir pronto con el mismo porque me gustó bastante su estilo. Lo primero que os voy a confesar es que cuando empecé este libro lo hice sin tener mucha idea de lo que iba como un poco yo sugestionada por mis propios ideales de Una villa en Florencia, esta portada tan bonita y demás. Pues yo decía, bueno, pues creo que va a ser una historia así rollo feel good y demás, vale, nada que ver con esto. La protagonista, Mary Peyton, acaba de perder a su marido y bueno, viaja a Florencia para poner un poco en orden sus ideas. Obviamente no van a tardar en llegarle proposiciones de matrimonio para volver a casarse porque es joven, es bella y bueno, pues esas cosas. Como os digo, yo esperaba una novela feel good, no ha sido así, es una novela más bien como de misterio, por decirlo de alguna forma, tampoco es misterio al 100%, pero bueno, no es un thriller, porque obviamente no es un thriller, pero es como que tiene ahí algún tinte raro, es que no sabría realmente cómo catalogarla, simplemente que no es una novela feel good como yo me había esperado, aunque os reconozco que la disfruté igualmente y me gustó bastante. Me enganché muchísimo, leí la novela en un día porque no llega a las 200 páginas, los capítulos enganchan mucho y bueno, pues eso, que como podéis ver es un libro bastante finito. Me gustó el estilo de Maugham y como os he dicho, pues quiero repetir de nuevo con él. A pesar de que pues sí que se queda un poco la espinita esa de que yo esperaba que iba a ser otro tipo de novela y fue otra totalmente distinta. Pero bueno, dentro de ese pequeño fallo, por decirlo de alguna forma, a mí lo que más me vale, lo que más me importa es que aún así me ha gustado y disfruté mucho de la historia. El siguiente libro fue 10 negritos de Agatha Christie. Ya sabéis que uno de mis retos es leerme todos los libros de esta autora porque me gusta muchísimo y bueno, pues ahí estoy con ello a muerte. Y nada, en septiembre pues leímos en el club 10 negritos y lo cierto es que ahora comprendo por qué es el libro favorito de tanta gente. En este libro, en esta historia, no tenemos ningún detective, no es un caso ni de Poirot ni de Miss Marple, sino que es pues, un caso en general en el que cualquier persona lo investiga, por decirlo de alguna forma. Y bueno, 10 desconocidos son invitados a la isla conocida como la Isla del Negro. Estos 10 desconocidos a simple vista no tienen nada en común, simplemente que han sido invitados a esta isla por, parece ser, la misma persona. Esta persona no se presenta el primer día, por ciertos imprevistos no se presenta y bueno, pues van sucediendo cosas, van sucediendo asesinatos y claro, es todo como que muy misterioso porque en la isla se supone que nada más que están estas 10 personas, entonces es como un plan de quién es el asesino. No sé, fue una historia que me gustó muchísimo, que me atrapó por completo y que es que fue ponerme a leerla y no poder soltar el libro hasta finalizarlo y descubrir el misterio de la historia porque, wow, de verdad es que me encantó, me voló la cabeza al final y sin duda os lo recomiendo muchísimo. Otra de mis lecturas fue La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey de Mary Ann Seifer y Annie Burroughs. Este libro ya se coló en mi lista de mejores lecturas del 2021, que os lo dejaré por aquí por si no habéis visto el vídeo. Fue una historia que me gustó muchísimo. Es una historia que está ambientada justo en el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que también con ella retrocedemos hasta esa guerra mundial. Y ya que a través de las cartas que la protagonista Juliet Aston, que es una escritora, empieza a escribirse con la gente de Guernsey, pues bueno, pues es como que viajamos un poquito también al pasado. Fue un libro que me gustó muchísimo, lo leí con muchísima calma, pensaba al principio que iba a ser una historia bastante ágil de leer porque está narrada en forma epistolar,
pero tiene tanta carga emocional que al final fue una historia que tuve que ir leyendo poquito a poco, que me la tuve que ir administrando y creo que así incluso la disfruté muchísimo más. Como os digo, se coló en mi top de mejores lecturas del año pasado porque me encantó. Yo tengo cierta fascinación por las historias que se ambientan en la Segunda Guerra Mundial, me llaman mucho la atención, siempre me hacen sentir mil cosas distintas y siempre acabo amándolas a pesar de que fue una época muy dura, pero me encanta poder conocer cómo la gente que vivió esta época, ¿no? Pues no sé, conocer su historia, conocerla, descubrirla, no sé, es como vivir una época bastante dura porque fue una época horrorosa a través de los ojos de otras personas que sí que la vivieron en primera persona. Y nada, aquí ya os digo que es un libro que me gustó muchísimo, me encantó. Juliette se empieza a escribir al principio con uno de los habitantes de Guernsey, que se llama Dowsey Adams, y bueno, a raíz de ahí, de la relación que empieza a tener con Dowsey, pues al final empieza también a escribirse con otros habitantes de Guernsey, va conociendo poquito a poco la historia de este pueblo y de estos habitantes, y de verdad que merece muchísimo la pena. Después de leer el libro vi la película, me gustó, pero es cierto que bueno, me sigo quedando con el libro porque creo que se aprecia muchísimo más todo, como suele ocurrir siempre, o casi siempre, pero aún así la película no me decepcionó tampoco, no fue en plan de vaya atrocidad que han cometido, ¿no? Me gustó, la disfruté, pero es cierto que bueno, pues que al final siempre me voy a quedar con el libro. Heredera de Fuego de Sarah J. Maas, el tercer libro de la saga de Trono de Cristal, también lo leí en el último trimestre del año y bueno, es un señor tocho. La verdad es que al principio me costó un poquito meterme dentro de las páginas de la historia, pero luego poquito a poco me fui adentrando más dentro de la historia y acabó gustándome bastante. Al ser el tercer libro de una saga larga, que creo que en total son 7 libros, es como que un poco complicado poder mantener al lector ahí un poquito expectante, ¿no? Adicto a ver qué es lo que va a pasar a continuación, pero bueno, a mí me ha gustado sobre todo porque en esta ocasión, en este libro, la autora ha metido también otro elemento más que ya nos lo dejó entrever un poquito en el anterior libro, que es el tema de las brujas. Y bueno, en este es como que tiene un poquito más de protagonismo. Es cierto que algunos de esos capítulos que están basados en las brujas se me hicieron un poquito pesados, no os voy a engañar, hubo algunos que me interesaban bastante, pero otros que se me hacían un poquito cuesta arriba, pero aún así me gustó bastante cómo se sigue desarrollando la trama. Creo que a partir ya del cuarto libro va a ser todo un no parar, o eso espero. Y nada, me gustó mucho. Es cierto pues que el libro puede imponer porque son 700 páginas y pues eso pues puede imponer, es bastante gordito. Pero vaya, que una vez que lo empiezas a leer te enganchas muchísimo a la historia y no puedes soltar el libro hasta llegar al final porque acabas un capítulo y quieres seguir sabiendo, sobre todo por el hecho de que cada capítulo es como que se va alternando. Un capítulo hablan unos personajes y en otro capítulo hablan otros. Quizás he hecho un poquito en falta también tener algo más de información de ciertos personajes, pero bueno, creo que poquito a poco la autora me va a sorprender y que va a ser una saga que me va a gustar muchísimo, porque hasta el momento la estoy disfrutando bastante. Otra de mis lecturas fue La Costa de Alabastro de la increíble Victoria Álvarez, que wow, menuda historia, o sea, me la devoré en una noche porque no podía parar de leerla. Es un libro que es cortito, no llega a las 200 páginas, pero es que engancha de una manera increíble. Tenía muchas ganas de volver a leer a Victoria Álvarez y el año pasado, por desgracia, nada más que pude leer un libro suyo que fue este, pero me gustó muchísimo. O sea, fue volver a conectar de nuevo con la autora, con esa forma que tiene de escribir y de desarrollar la historia tan maravillosa que a mí me encanta y de verdad que fue una auténtica pasada. Esta historia se ambienta también justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la huella de nazi pues está como que muy presente todavía. Y se trata de una enfermera que viaja a una casa para cuidar de una niña llamada Sophie, que está enferma. Bueno, es una historia bastante tétrica, la verdad. La ambientación, todo lo que se va desarrollando en tan pocas páginas y lo bien que lo desarrolla Victoria es como que hizo que me explotara la cabeza, de verdad. Tiene una ambientación, como os digo, pues así bastante oscura.
hay fantasmas, suceden cosas raras y quieres saber por qué están sucediendo esas cosas, quién está detrás de todo ello, o sea, la explicación lógica que tiene que haber detrás de todo ese misterio. Y de verdad, el final fue también totalmente sorprendente. Me voló la cabeza por completo porque no me lo esperaba, o sea, no me esperaba ese final para nada. Y me encantó, me gustó muchísimo, os lo recomiendo un montón, sobre todo si, por ejemplo, en la época así de Halloween o pre-Halloween os gusta leer este tipo de historias, pues que sepáis que La Costa de Alabastro es una historia perfecta para esa época, de verdad, os lo digo, es que es maravillosa. Los siguientes 3 libros que os voy a mencionar no los tengo aquí porque los cogí prestados de la biblioteca y obviamente pues ya están más que devueltos. El primero de ellos es Para leer al anochecer de Charles Dickens, que es una compilación de cuentos así como de terror. Aquí debo reconocer que con este libro me sentí un poquito decepcionada, por decirlo de alguna forma. Hubo relatos que sí me gustaron mucho, pero la mayoría de ellos fueron como que un poco no me terminaron de convencer, no me dieron miedo, me parecieron, no sé, como que muy simples, no sé cómo explicaros, ni siquiera la ambientación terminó de convencerme en la mayoría de ellos. Pero bueno, tenía ganas, me encontré con el libro así por sorpresa en la biblioteca, no lo conocía la verdad y dije, bueno, pues me lo voy a llevar y voy leyendo un relato cada poquitos días y ya está. Y bueno, me voy a quedar al final con los que sí que me gustaron porque aunque no fueron muchos, esos que sí que me gustaron pues lo hicieron bastante, me calaron hondo y me lo hicieron pasar un poquito mal, la verdad. Si busquéis historias también así, libros que sean de relatos, pues yo sí os recomendaría que le dierais una oportunidad porque bueno, igual a vosotras y a vosotros sí que os encanta. Yo no terminé de conectar al 100% con la mayoría de esos relatos, pero no me arrepiento de haberlo leído tampoco, porque ya os digo, los que sí me gustaron bastante. Por otro lado, también leí El jardín de vidrio de Tatiana Tibulek, que es el primer contacto que tengo con la autora y que estoy deseando poder repetir de nuevo con ella porque me gustó bastante. Aunque es cierto que al principio me costó un poquito coger el ritmo a la forma en la que está narrada esta historia, lo cierto es que al final me acabó gustando bastante. En este libro se nos cuenta la historia de una niña llamada Lastochka, no sé si lo voy a pronunciar bien porque los nombres estos son muy raros, y es una historia que está ambientada en Moldavia en la época más gris del comunismo. Esta niña ha sido rescatada de un orfanato por la anciana Tamara Pavlovna o algo así se llamaba, es que ya entre que ha pasado tiempo y que los nombres no ayudan mucho, no recuerdo bien si eran estos o algo así parecido, sobre todo los apellidos. Bueno, lo que puede parecer al principio como un acto de piedad de esta señora, de que, bueno, pues ha adoptado a esta niña del orfanato, que estaba en un orfanato sin padres y demás, al final la niña pues descubre que no, que de piedad no tiene nada, porque ha sido rescatada del orfanato para convertirse en esclava y ayudarle a la anciana Tamara con la recogida de botellas de vidrio, que es en lo que Tamara trabaja, en recoger las botellas de vidrio para lavarlas y demás y luego revenderlas. A lo largo de los capítulos vamos alternando entre el presente actual de la protagonista y su pasado, recogiendo estas botellas y pues con este tipo de vida que llevaba con Tamara. Fue una historia, como os digo, que me pareció bastante sobrecogedora, que me gustó y me hizo sufrir mucho a la vez y el estilo, como os digo, de la autora, de Tatiana, me gustó bastante, aunque al principio me costó un poquito conectar, pero fue cosa de unas 40 páginas, tampoco nada reseñable. Además, los capítulos son súper cortitos, por lo cual siempre invita a seguir leyendo. Acabas uno y dices, bueno, el siguiente capítulo es una hojita más, o sea, pues venga, pues voy a seguir leyendo y al final acabas totalmente enganchada a la lectura y no puedes soltar el libro. Así que tengo muchas ganas de repetir de nuevo con esta autora y que la opinión final con alguno de sus otros libros que lea sea tan buena como la que he tenido con El jardín de vidrio, que ya os digo, lo disfruté y me gustó bastante. Y el último libro que no tengo aquí para enseñaros porque también lo leí de la biblioteca es La ciudad de las bestias de Isabel Allende. A Isabel Allende ya la había leído hace unos cuantos años, he leído un par de libros suyos si no recuerdo mal y me gustó bastante. Tenía muchas ganas de volver a conectar con la autora, de volver a leer algo suyo y el año pasado pues igual cuando fui a la biblioteca me topé con el estante donde tenían todos sus libros y dije pues venga, me voy a llevar La ciudad de las bestias. En esta ocasión tenemos como protagonista a un chico que creo recordar que se llamaba Axel, estoy dudando si es Axel o Alex, pero bueno, yo y mi problema para recordar nombres,
que bueno, se ve obligado a irse a vivir con su abuela paterna porque su madre está enferma y no pueden hacerse cargo de él, entonces se ve obligado a irse con su abuela paterna. ¿Qué pasa? Que con su abuela paterna no tienen muy buena relación, porque mientras que sus hermanos están yendo con la materna, que les tiene como más cariño, su abuela paterna es como que pasa un poco de ellos, porque ella tiene su propia vida, es reportera, es fotógrafa, siempre está por ahí haciendo documentales y demás, y bueno, es como que no les tiene aparentemente tanto cariño como la otra abuela. Junto con su abuela paterna, pues se va a embarcar en una aventura en la que viajará a lo más profundo del Amazonas en busca de unos seres fantásticos y pues que a simple vista es como un plan de esto no existe. Es como una historia de realismo mágico que me gustó, la disfruté bastante, pero sí tengo la sensación de que si lo hubiese leído hace unos años, quizá no muchos, pero que si lo hubiese leído tal vez hace 5 años, puede que lo hubiese disfrutado todavía más. Aún así, me gustó y tengo ganas de seguir con el resto de los libros porque me gustó lo suficiente pues como para tener ganas de continuar la historia de estos personajes y de leer lo que les va a pasar en las siguientes, en las siguientes novelas. Otra de mis lecturas fue Drácula de Bram Stoker, que ya también os he hablado de ella en algunos de los últimos vídeos. Esta edición en concreto no me gusta nada porque la traducción para mi gusto deja mucho que desear y estoy en búsqueda de una nueva edición, por lo cual acepto sugerencias, siempre os lo digo, pero es que todavía no me decanto por qué edición escoger, la verdad. Pero bueno, lo importante es la historia. La historia me gustó muchísimo. Es un libro que llevaba muchísimo tiempo en mis estanterías y con mucho tiempo me refiero a unos 10 años como mínimo. Y por fin este año pasado pues nos lanzamos a leerlo en el club de lectura y me encantó sobre todo también para poder comentarlo con la gente que lo leyó con nosotras porque fue una experiencia todavía más única. Tenemos como protagonista a Jonathan Harker, que es el invitado de Drácula, es un chico que ha sido invitado por Drácula a su castillo para hacerle una entrevista y demás. Y bueno, allí empieza a ver que suceden cosas extrañas. A lo largo de la novela, que está narrada, no es cierto que esté narrada 100% de forma epistolar, pero sí es cierto que hay algunos capítulos que están narrados de forma epistolar. O sea, yo diría que a lo mejor un 50-50. Por un lado narración normal y por otro lado narración epistolar. Bueno, a lo largo de los capítulos vamos conociendo la historia de Drácula, vamos conociendo también cómo Jonathan cae en el embrujo de Drácula y vamos también conociendo a otros personajes relacionados con la vida del protagonista, entre ellos también al Dr. Van Helsing, que creo que es mi personaje favorito de toda la historia, que es el más increíble de todos ellos. Fue un libro, ya os digo, que me gustó muchísimo y que creo que necesito volver a leer de nuevo, porque como os digo, en esta edición no lo disfruté como a mí me hubiese gustado. Al final tuve que tirar más del audiolibro y aunque es cierto que los audiolibros están muy bien, yo luego cuando termino de leer, entre comillas, de escuchar un audiolibro, tengo la sensación de que no me he terminado de enterar 100% de la historia. En esta ocasión lo fui como que compaginando un poco, leía y escuchaba un poco así a medias, ¿no? De unos capítulos los leía, otros capítulos los escuchaba, pero al final pues es eso. Tengo la sensación de que no lo pude disfrutar como a mí me hubiese gustado y como la historia se merece, porque mi edición no me lo permitió y porque lo tuve que compaginar con el audiolibro. Entonces me encantaría poder releerlo pronto en una edición que me guste mucho más, pero vaya, que aún así sí me gustó mucho la historia, me encantó, me fascinó por completo la ambientación, todo, es que me parece magistral y fue también de mis mejores libros del año pasado. Continúo con Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy, también mi primer Hardy. Este libro comencé a leerlo en septiembre con la lectura conjunta que organizó Iris de Dreamer Read, pero por ciertos motivos no pude seguir la lectura y al final pues acabé terminando de leer el libro, no sé si fue en noviembre, pero bueno, no me importa porque lo disfruté un montón y me gustó muchísimo y al final para mí eso es lo que cuenta. Es un libro en el que se nos narran las costumbres y la vida de las personas de esta época, de allá por el 1874, que fue cuando se escribió el libro, cuando se publicó, pues de esa época. Tenemos como protagonista por un lado a Gabriel Loac y por otro lado a
Bathsheba Everdeen, que no me acordaba del... Tenemos como protagonista, por un lado, a Gabriel Oak, que es un simple campesino, y por otro lado a Bathsheba Everdeen, que primero es una chica pobrecita, pero luego es una chica bastante rica. Es jovencita y hereda una herencia bastante considerable, con mucho dinero y con una propiedad bastante grande. El destino une a estas dos personas constantemente, y bueno, Gabriel está como que muy enamorado de Bathsheba, pero Bathsheba es muy joven, no quiere comprometerse con nadie, y al final, cuando luego se compromete, quizás lo hace con la persona menos adecuada para ella. Es como una historia de amor dentro de esta... dentro de estas costumbres que tenían, dentro de estos días de trabajo y demás, que es que sí, que no, que sí, que no, pasan por muchas penurias. A mí el pobre de Gabriel pues me da muchísima pena, pero bueno, fue un libro, ya os digo, que me encantó, que me gustó muchísimo y que tengo muchas ganas de volver a leer a Hardy, porque me encantó la forma en la que tiene de escribir, de describir el matrimonio y todo en general, no sé, me gustó muchísimo. A finales del 2021 volví a repetir con Taylor Jenkins Reid, en este caso con Todos quieren a Daisy Jones, y es un libro que también me gustó bastante, aunque es cierto que no tanto como Los 7 maridos de Evelyn Hugo. En este caso volvemos de nuevo a una figura famosa, pero es una chica, una cantante, que es Daisy Jones, que se une a la banda también, que en ese momento estaba como que muy de moda, que son The Six. De hecho, en el título original es Daisy Jones and the Six. Bueno, pues la autora nos va narrando poco a poco, a modo de entrevista con estos personajes, cómo fue esa época, todo lo que vivieron, las sensaciones, los sentimientos que también tuvieron, y todo ese tipo de cosas durante las giras y demás, las grabaciones de los discos, todo eso. Fue un libro que, como os digo, me gustó, pero no me gustó tanto como Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Lo que sí que tengo que agradecerle a la autora, porque es que no deja de sorprenderme y de fascinarme, es que cree personajes que son famosos pero que realmente no existen, porque es que los crea tan bien que cuando uno, por ejemplo, cuando yo leí Los 7 maridos de Evelyn Hugo, tuve unas ganas tremendas de ver todas las películas que había hecho Evelyn Hugo, y Evelyn Hugo realmente no existió. Y lo mismo me ha pasado con Daisy Jones and the Six. Te pones a buscar en Google Daisy Jones and the Six y es que no existen, obviamente, no existen, porque son personajes totalmente ficticios, pero los crea tan bien, o sea, la historia que crea es tan buena, está tan bien documentada y tan bien detallada, que da la sensación de que esta gente ha existido. Entonces eso es de agradecer, y hay que valorarlo, porque no todo el mundo puede conseguirlo. Y aunque es cierto, como os digo, que no lo disfruté tanto como Evelyn Hugo, sí me gustó. No lo disfruté igual porque creo que no conecté igual con Daisy Jones y con la banda en general como conecté con la historia de Evelyn Hugo, pero aún así me gustó mucho, se lee muy rápido y merece muchísimo la pena, os lo recomiendo también un montón. Me quedan 3 libros para terminar, y el siguiente de ellos sería El odio que das, de Angie Thomas, que es un libro que también empecé a leer en julio, pero lo dejé de lado porque sentía que no era el momento de leerlo, no sé. Empecé a leerlo, me estaba gustando, leí unas 100 y pocas páginas, pero luego empecé a leer otros libros y lo fui dejando de lado, y ahí se quedó hasta que ya por fin dije, voy a intentar terminarlo. Y bueno, no me arrepiento de haberle dado ese tiempo, y tampoco me arrepiento de haberlo terminado, porque fue un libro que me gustó bastante. Es un libro en el que está muy presente, de hecho el título es que ya lo dice todo, El odio que das, está muy presente la lucha por los derechos de las personas de color, porque la protagonista de esta historia vive junto con su familia en un barrio de color donde además están divididos en bandas, y son bandas, bueno, ha muerto gente. De hecho, la protagonista ha vivido como un agente de policía ha matado a su mejor amigo simplemente porque se metió una mano en el bolsillo para sacar un papel. Entonces es como que una historia muy brutal, muy dura. Vamos viendo también cómo la protagonista tiene que pasar por todas esas fases del duelo, tiene que soportar también cómo la gente la mira con pena y demás, y no sé, fue una historia brutal, me gustó, pero me puso también los pelos de punta, porque de verdad que es como que te remueve todo por dentro. Nadie debería de pasar por estas cosas, sinceramente. Y ya os digo que aunque
lo tuve que dejar para más adelante y leerlo pues meses más tarde desde que lo había empezado, no me arrepiento de haberle dado ese tiempo y de haberlo leído después, porque creo que lo leí en el momento justo y sobre todo porque lo disfruté y me gustó mucho. Y ya está, y para mí al final pues eso es lo importante, a pesar de que lo empezara y lo acabara luego meses después. Navidades trágicas de Agatha Christie fue el último libro que leí de la autora y en este caso lo hice ya en diciembre por las navidades y también fue una historia que me gustó muchísimo. De momento no me he topado con un libro de Agatha Christie que no me haya gustado. Es cierto que a lo mejor alguno me ha sorprendido más que otros, pero por el momento todos me han gustado. En este caso es una tragedia totalmente la novela. Aparte, Navidades Trágicas es que es el mejor título que se le puede dar porque se ambienta en la época de Navidad cuando una familia se junta a petición del padre que está ya mayor, que quiere que todos los hijos se junten de nuevo. ¿Qué pasa? Que el padre de pronto se le encuentran asesinado, se le encuentran muerto el día de Navidad y quién ha sido el culpable, quién ha sido el responsable de esta muerte. Al final todos son sospechosos y todos tienen motivos para haber muerto al padre. Así que la casa y todo se convierte pues como que en un campo de batallas, todo el mundo duda de todo el mundo. Y fue, ya os digo, una historia que también disfruté un montón, que se lee también en un suspiro porque engancha muchísimo. Bueno, yo es que con todos los libros de Agatha Christie me los leo de una sentada porque me enganchan mucho y no puedo soltar el libro hasta descubrir quién es el culpable de todo, la verdad. Muy recomendable y sobre todo si lo queréis leer en la época de Navidad, porque la historia se ambienta en esa época, pues también es una buena opción. El penúltimo libro es La mujer de terracota de Chen Shou, que lo han publicado Duerme Vela Editorial. Y la verdad es que es un libro que me sorprendió. No fue quizás una de mis mejores lecturas, ni quizás vaya a ser una lectura que vaya a recordar así cuando hayan pasado un poco el tiempo, pero sí me gustó porque tiene mucha cultura dentro de las pocas páginas que tiene la historia. En esta breve historia tenemos como protagonista a Xie Xin, que no sé si lo he dicho bien o no, bueno, que acaba de morir y está descubriendo que la muerte no es lo que ella en un principio imaginaba. En la 10ª corte, que es donde ella se encuentra, pues está descubriendo que los muertos ricos sobornan a los demás para poder conseguir todo lo que quieren. Es como que todos los vicios malos que una persona tiene en su vida se los lleva también cuando muere. Y es como que tienes que ir saltando escalones para poder, digamos, liberarte de todo. Ya os digo que no ha sido una de mis historias favoritas y que es probable que de aquí a unos años pues ya ni me acuerde de lo que iba. Pero me ha parecido sorprendente en el sentido de que en tan pocas páginas se nos pueda presentar se nos pueda informar de tanta cultura asiática con respecto al tema de la muerte. Eso me ha gustado mucho y bueno, sin duda os lo recomiendo si os gustan este tipo de historias. Y finalmente el último libro con el que acabé el año fue este libro de poesía de Walt Whitman, Hojas de hierba, un libro al que tenía muchísimas ganas y que al final pues conseguí en esta preciosa edición de Alma Editorial, que viene pues con unas ilustraciones muy bonitas y que me encantan. Ha habido también poemas que me han gustado mucho y otros que no me han gustado para nada, y sobre todo pues mi favorito es el conocido del autor de Oh capitán, mi capitán, me ha encantado. Pero bueno, siempre me gusta leer poesía de allá para cuando. Quizás es un género que no lea tan a menudo como puede que me gustaría hacer, pero creo que lo leo cuando lo siento necesario y creo que es así como más lo disfruto. También ha sido lo primero que he leído de este autor, de Walt Whitman. Espero poder leer más cosas suyas en un futuro. Este primer contacto ha estado bastante bien. Además, pues eso, poder disfrutarlo también así con estas ilustraciones, en esta edición tan preciosa, pues no sé, es como que tiene también como un punto más a favor del libro. Y nada, me ha gustado en general bastante y eso es lo importante. Y hasta aquí este resumen de lecturas desde septiembre a diciembre del 2021. El próximo resumen de lecturas que os traiga será el de enero, que este año me he propuesto traeros un vídeo de resumen de lecturas por mes, porque si no, luego se me juntan muchos libros y me quedan vídeos muy largos y no pueden ser. Pero bueno, comentadme si habéis leído alguno de estos libros o tenéis ganas de hacerlo.
cuáles fueron vuestras últimas lecturas y qué otros libros me recomendáis en base a todas estas historias de las que os he hablado en este vídeo. Por mi parte, esto es todo. Me despido, no sin antes desearos un estupendo día y unas muy felices lecturas. Nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós.